Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Soy el doctor Efren Altamirano, soy reumatólogo. El motivo de este video es con fines informativos. Tengo varios pacientes con artritis reumatoide, familiares que tienen muchas dudas respecto a esta enfermedad. Es un poco compleja, pero trataré de explicarlo lo menos técnico posible para que sea menos difícil entendernos a nosotros, ¿no? La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune donde nuestro sistema inmunológico, de una forma inadecuada, anormal, va a atacar articulaciones del cuerpo que cuentan con una sinovial y va a ocasionar inflamación. De estas articulaciones principales que va a atacar son las de la mano, las de rodilla. También es frecuente ver que ataque articulaciones de tobillos y de pies, entre otras. La artritis reumatoide es una enfermedad frecuente, es de las principales causas de consulta en reumatología, una de las tres principales causas. Es tan frecuente que la podemos ver en una de cada 100 personas. La edad de inicio es sobre todo entre los 40 y 60 años, donde tenemos a la mayor población, pero también podemos verla en pacientes de menor edad, entre los 20 y los 30 años, y en pacientes ancianos después de los 60 años. Es mucho más frecuente en mujeres. De cada 4 pacientes que tenemos con artritis reumatoide, por lo menos 3 de ellas son mujeres y una es hombre. La característica principal de la artritis reumatoide es que va a atacar lo que es la membrana sinovial. La membrana sinovial es una pequeña estructura como una lonita que cubre la articulación. Cuando nosotros comemos patitas de pollo, en lo que son los deditos, en la unión, la coyuntura de esos deditos, si podemos verla con cuidado, tenemos lo que es el hueso, el huesito ahí, y en medio está el cartílago, que es como blanquito, y a los lados hay una pequeña como lonita que cubre y que va a producir un líquido que permite lubricar esa articulación. Va a disminuir la fricción y permitir un mejor movimiento sin que choquen hueso con hueso y se desgaste rápidamente. Las articulaciones que cuentan con sinovial y que se afectan con mayor frecuencia en artritis reumatoide son las que tenemos en manos, las que tenemos en muñecas, las que tenemos en la rodilla, tobillos, pies, y también lo que es codo, caderas y otras articulaciones que no tienen una sinovial tan marcada, pero que también se pueden afectar, son las de la mandíbula y la articulación del cuello. También en hombro hay sinovial y esta se puede afectar frecuentemente. Si hablamos de frecuencia, la que se afecta más común son muñecas y manos. Le seguiría en frecuencia lo que es rodillas y tobillos y pies, y con menor frecuencia lo que es codos, cadera, hombros, y menos frecuente lo que es el cuello y la mandíbula. Una característica importante de la artritis reumatoide es que es simétrica. ¿Qué quiere decir eso? En la mayoría de los casos, 8 de cada 10, se va a presentar con inflamación de un lado, pero también del lado contrario, y sobre todo en las articulaciones pequeñitas, que como son en la mano. Entonces tenemos pacientes que en su mayoría mujeres entre los 40 y los 60 años, que se van a quejar de inflamación en las articulaciones de manos de ambos lados. Y la característica principal para hacer sospecharnos que hay una artritis reumatoide es la sinovitis o inflamación de la sinovial, y nosotros la vamos a ver como unos deditos así, inflamaditos, sobre todo en lo que es la coyuntura o la articulación. Muchas veces nos pasa que el paciente tiene dolor, pero no hay una inflamación. Entonces la posibilidad que sea artritis reumatoide, aunque no es cero, es menos frecuente. Lo que podemos observar más frecuentemente es esta,
esta inflamación. Incluso el pacientito se va a quejar que hay dolor y podemos en ocasiones verlo un poquito rojito y si lo tocamos está caliente. También podemos ver una inflamación en lo que es la rodilla, incluso está hinchada, dolorosa, pero hay que tener cuidado porque no solamente por artritis reumatoide podemos tener inflamación, hay otras causas. Uno de los diagnósticos de diferencia principal o que se llega a confundir frecuentemente la artritis reumatoide es la famosa osteoartrosis o artritis degenerativa o osteoartritis. Son los tres nombres que se le dan a esta enfermedad. Es una enfermedad que se va a caracterizar también por alteración de las articulaciones, pero aquí es raro encontrar inflamación y esta sobre todo ataca lo que es las partes más distales. Si se acuerdan de la imagen anterior, podíamos ver que se tocan sobre todo los nudillos y estas que se llaman para nosotros interfalángeas proximales o estas pequeñas articulaciones que están más pegadas, pero en el caso de los artritis sobre todo son las distales. Otro dato importante es que no hay una inflamación tan severa como vemos en las otras. Y también es importante ver que este daño o estos cambios son en años. Son pacientes que hace 20 años empezaron con dolor y que estos cambios han ido poco a poco. A diferencia de la artritis reumatoide, que si nosotros permitimos que se esté inflamando y no damos tratamiento, el daño y los cambios son generalmente en poco tiempo. En 2-3 años ya podemos tener una destrucción importante del hueso. Ahora, otro dato importante es que esto es en pacientes más añosos, sobre todo después de los 50, de los 60 años. También es importante la asociación con obesidad o sobrepeso y es frecuente la asociación con enfermedades metabólicas como es la diabetes o el síndrome metabólico. También es frecuente en estos pacientes ocupaciones que ocasionan un uso continuo de la mano. Esto sobre todo, por ejemplo, en pacientes secretarias que usan la computadora o en pacientes que, por ejemplo, en rodilla, que tienen actividades donde hay que subir muchas escaleras o hacer movimientos repetitivos con la rodilla. Ahora, lo importante de determinar si es artritis reumatoide es que hay que dar tratamiento temprano. ¿A qué me refiero con temprano? Una vez que se hace el diagnóstico, en los primeros 6 meses tienen que empezar a recibir el medicamento que va a controlar la enfermedad. Porque si no, en 2 o 3 años, en la mayoría, claro, no en todos, pero sí en su mayoría, podemos encontrar deformidades como las que vemos en la imagen. Sobre todo los pacientes pierden la movilidad de las manos y la capacidad de hacer actividades y para nosotros pues las manos son muy importantes. También podemos ver alteraciones en la cadera. Sobre todo se ha visto que en los pacientes con artritis reumatoide requieren reemplazo de la articulación de la cadera de forma más temprana que los pacientes que tienen osteoartritis. Por ejemplo, los pacientes con artritis reumatoide entre los 50 y los 60 están requiriendo un reemplazo de cadera y los pacientes con osteoartritis entre los 60 y 70 años. Otras situaciones también que hay que cuidar de forma importante es el desarrollo de osteoporosis. La osteoporosis es el hueso se hace más delgadito, menos mineralizado y podemos ver aquí un hueso normal con adecuadas trabéculas, pero en la osteoporosis se ven mucho más grandes esas trabéculas, se ve menos hueso, menos mineralizado. También es frecuente encontrar lo que es daño en el pulmón, lo que conocemos como enfermedad pulmonar intersticial. Este daño del pulmón no es frecuente en los primeros años, es más frecuente después de 10 a 15 años de tener la artritis reumatoide y es de utilidad una radiografía, aunque también si el paciente empieza con tos o con algún síntoma, una tomografía es mucho más útil y puede mostrarnos imágenes que la radiografía a veces no nos muestra. Y también es muy importante el aumento del riesgo de infartos o embolias.
Los pacientes con artritis reumatoide generalmente mueren por problemas cardíacos. Entonces esto es muy interesante porque tenemos que cuidar el peso en nuestros pacientes con artritis reumatoide. Causas. Son varios los factores que hemos encontrado los médicos como causantes de la artritis reumatoide, pero entre los principales están factores genéticos. Genes ya desde nacimiento vienen alterados, lo cual va a ocasionar una predisposición o un desarrollo de estas alteraciones en la inmunidad. Nuestras células de defensa blancas, que normalmente deberían eliminar virus, bacterias, van a atacar a la sinovial, como les mostré en imágenes anteriores, y la van a inflamar. Esto, sumado a factores ambientales como son el tabaquismo es un factor de riesgo muy importante. También se ha visto con algunos obreros en fábricas donde se utilizan materiales con sílice, o en algunos mineros, o también con algunas infecciones por algunos virus, que hay una mayor predisposición. Desgraciadamente todavía no tenemos una causa exacta que pudiéramos eliminar y con esta decir ya no va a desarrollarse la artritis. No, son muchos factores que se suman y al final nos dan la artritis reumatoide. Ahora, una pregunta frecuente es si la artritis reumatoide se hereda, y no podríamos considerarla como tal una enfermedad heredable, pero sí hay una mayor predisposición. Se ha visto que de los pacientes que tienen artritis reumatoide, sus familiares, sus hijos sobre todo, tienen un 10 a 25% de probabilidad de desarrollar la artritis reumatoide. ¿Qué quiere decir con esto? Que si tenemos nuestro pacientito con artritis reumatoide, 1 de cada 4 hijos tiene la posibilidad de tener artritis reumatoide. El diagnóstico de artritis reumatoide es clínico. ¿A qué quiero llegar con esto? A que nosotros tenemos que ver la inflamación en alguna de las articulaciones que les mencionaba. Si nosotros no vemos inflamación, o como llamamos los médicos, sinovitis, no consideramos que tienen artritis reumatoide. Hay algunas excepciones, como pacientitos que tienen familiares directos, que tienen cierta edad y que empiezan con dolores. Ahí sí hacemos un estudio más exhaustivo porque la posibilidad es mucho mayor. Pero pacientitos que no tienen inflamación, es raro que tengan una artritis reumatoide porque no inician así. Entonces le sumamos eso, que sean sobre todo mujeres entre los 40 y los 60 años. Y para eso vamos a pedir algunos laboratorios. En los estudios de laboratorios podemos ver una PCR y una BCG elevada, que son unas sustancias que están en la sangre y que se aumentan cuando hay una inflamación crónica. Crónica me refiero a que han pasado muchos días con ella y se mantiene. Además de esto, pedimos unos estudios que se llaman anticuerpos, de los cuales pedimos unos específicos que son el factor reumatoide y el anti-CCP. Aquí es importante un paréntesis, porque no porque un paciente o una persona tenga el factor reumatoide positivo quiere decir que tenga artritis reumatoide. No, en la población mexicana en un 10, 20%, hasta 30% es posible encontrar positividad de este anticuerpo y que no se tenga ninguna enfermedad. También debemos de tener 3 veces su valor o algunos otros datos que nos digan que apoyen esta situación. Si nosotros tenemos un factor reumatoide positivo y no tenemos inflamación, no consideraremos que es artritis reumatoide. Pero sí puede pasar lo contrario, que tengamos pacientes que tienen inflamación y estos los tengan negativos, y aún así puede ser una artritis reumatoide. Por eso les vuelvo a repetir, lo más importante es ver la inflamación. El anti-CCP es un nuevo anticuerpo que se ha estado solicitando y que se encuentra menos frecuente positivo en población sana. Es muy raro que se encuentre positivo, y una positividad de este es mucho más de mucho más ayuda. Sin embargo, también se encuentra que en 10% de los pacientes con artritis reumatoide suele salir negativo.
y el factor reumatoide suele salir negativo en un 40%. De ahí que tengamos una artritis reumatoide seropositiva cuando estos dos son positivos o seronegativa cuando estos dos son negativos. Y nos ayudamos también los reumatólogos o los médicos internistas con las radiografías, buscando ciertas características ahí que nos van a decir que es una artritis reumatoide. Ahora, el tratamiento para la artritis reumatoide. No hay un tratamiento curativo todavía. Tenemos solamente tratamiento que controla la enfermedad. Yo les comento mucho a mis pacientes, es como cuando tienes diabetes. Si tú dejas de tomar tu medicamento, va a subir tu azúcar. En el caso de la artritis reumatoide es igual. Si dejas de tomar tu medicamento para la inflamación, se va a estar inflamando. Hay varios medicamentos que utilizamos. De los más importantes están el metotrexate, la sulfasalacina, la hidroxicloroquina, y actualmente hay otros medicamentos biológicos inyectados que son muy útiles. Desgraciadamente son muy caros y se prefiere generalmente utilizarlos tomados, aunque la efectividad entre ellos se ha comparado y no hay una diferencia muy grande, por lo cual actualmente se utilizan mucho iniciar con el metotrexate y de ahí irle ajustando con alguno de los otros de acuerdo a cómo vaya la inflamación. Es también muy útil a veces el esteroide. Se utilizan mucho la prednisona o sus derivados que van a ayudar a desinflamar, pero tiene muchos efectos adversos a la larga, por lo cual se trata de usar dosis bajitas, menos de 10 miligramos, y que si se puede sea menos de 6 meses su utilidad. Ahora, es muy importante los hábitos. Aunque les comentaba anteriormente, no hay hasta ahorita ningún alimento que se haya reportado que aumenta el riesgo de artritis reumatoide o que previene o que mejora su sintomatología. Sin embargo, como les comenté, aumenta mucho el riesgo de un infarto. Entonces necesitamos que nuestros pacientitos tengan un buen peso para evitar que tengan mayor riesgo de infartos, para que no desarrollen diabetes. El esteroide que llegamos a utilizar para tratar esta enfermedad aumenta el riesgo de diabetes. Entonces, por eso es importante cuidar su alimentación. No en sí porque los alimentos perjudiquen la enfermedad directamente, pero sí pueden ocasionar alteraciones en el metabolismo que aumenten el peso, desarrollen diabetes y con esto aumentar el riesgo de infartos. Y algo importantísimo es suspender el cigarro. Todo paciente con artritis reumatoide debe de suspenderlo porque si no es difícil controlarlo, avanza más rápido la enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces esta sería la información que tengo para ustedes. Si hay alguna duda pueden poner preguntas, sugerencias abajo del video y estoy para servirles.